Hola a todos, vamos a estudiar el tema 5, series temporales. Sabemos que la mayoría de las variables que se analizan dentro del campo de las ciencias sociales y en particular de la contabilidad y finanzas están sometidas a cambios a lo largo del tiempo. Hasta ahora, en lo que hemos estudiado, no ha intervenido la variable tiempo para nada. Hemos analizado los valores de una variable desde el punto de vista descriptivo y hemos planteado la relación que tiene con otra. ¿Qué ocurre si al plantear la relación entre x e y, x fuese el tiempo? El instante de tiempo en el que se toman las observaciones de la otra variable y, de la dependiente. De esa manera se obtiene lo que se conoce como serie temporal, que no es otra cosa que una sucesión de observaciones de una variable dependiente y tomadas en instantes de tiempo o periodos sucesivos. Es lo que tienen en esta tabla. El instante de tiempo sería t y los valores de la variable dependiente los de y. Generalmente, analizar una serie temporal nos permite, aparte de modelizar el comportamiento que presenta a lo largo del tiempo la variable y, también nos permite establecer predicciones acerca de valores futuros de la variable. Generalmente ese suele ser el objetivo final del estudio. Cuando uno intenta recoger información acerca de una serie temporal, lo que tiene que tener en cuenta es cuál es el periodo que se considera. Si es un día, si es un mes, si es un trimestre, un cuatrimestre, un año, etc. A la hora de tomar las observaciones, imagínense que estamos analizando la evolución del precio mensual que tiene un artículo. Podríamos plantear a la hora de obtener esos datos que el precio se mide el día 1 de cada uno de los meses, o bien que fuese el promedio de todos los precios de todo el mes. El análisis de la serie va a ser el mismo, pero tenemos que indicar claramente cómo se han obtenido esos datos correspondientes al periodo. También hay que tener en cuenta que las fechas correspondientes a los periodos deben ser claras y precisas. Tiene que estar indicado cuál es el periodo que se considera, dónde empieza y dónde termina. Y además deben ser comparables entre sí. No puedo tener una observación que corresponda a un trimestre y luego otra que corresponda a un año o un mes. Tienen que ser el mismo periodo para poder comparar las observaciones. ¿Cómo se representa una serie temporal? Pues podemos utilizar el gráfico de coordenadas cartesianas. Generalmente en el caso de la serie se va a llamar perfil temporal. En el eje de las abscisas o eje X vamos a tener los periodos de tiempo t. Y en el eje de ordenadas los valores de la variable dependiente y. De esa forma, uniendo los puntos que se obtiene, llegamos al perfil temporal de la serie. Por ejemplo, el caso que tenemos aquí. Uniendo los puntos que corresponden, aquí tenemos los periodos de tiempo en el eje de abscisas y los valores de y en el eje de ordenadas, obtendríamos el perfil temporal de la serie. ¿Cuáles son las componentes que intervienen en una serie temporal? Según el enfoque clásico, que es el que vamos a utilizar nosotros, se suele decir que una serie temporal va a depender de 4 componentes. La primera de ellas es la que se conoce como tendencia. La tendencia es el comportamiento que presenta la serie a largo plazo. Ignorando aquellas fluctuaciones u oscilaciones que se producen a lo largo del tiempo, vemos que a largo plazo, por ejemplo en este gráfico, los valores tienden a aumentar, la tendencia es creciente. En este otro gráfico de la derecha vemos que a largo plazo los valores tienden a disminuir, la tendencia sería decreciente. Luego una posible alternativa para modelizar esa tendencia podría ser una recta. Una recta que nos indique cuál es el comportamiento que presenta a largo plazo los valores de la serie. Ya les digo, prescindiendo de las oscilaciones que se van produciendo por el camino. Para analizar esas oscilaciones vamos a tener 2 componentes. Una es la estacional, que recoge aquellas que se producen con periodicidad constante igual o inferior al año. Es decir, se pueden repetir cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año. Esos movimientos se denominan variaciones estacionales o a corto plazo. Se suelen deber normalmente al efecto de las diferentes estaciones del año, causas climatológicas, costumbres, etc. y cómo inciden
en la serie. La componente estacional la vamos a denotar generalmente por E mayúscula. Y la otra componente encargada de las oscilaciones que recoge la serie es la componente cíclica. Aquellas oscilaciones que quedan fuera de la estacional entrarán en la cíclica. La cíclica recogerá, por tanto, las oscilaciones que se producen con una periodicidad superior al año. Igual o inferior al año la estacional, superior al año la cíclica. Aquí no tiene por qué ser constante la periodicidad, es decir, ese mínimo máximo se puede ir repitiendo cada 3 años, luego cada 5, luego volver cada 3, etc. Puede cambiar la periodicidad. Esos movimientos se denominan movimientos cíclicos o a medio plazo y generalmente se suelen deber a las alternativas que se producen a lo largo del tiempo entre etapas de prosperidad y de crisis económica. Finalmente, todo lo que no pueden recoger las 3 componentes anteriores formarán parte de la componente irregular. Recogerá aquellos movimientos que no tienen ningún carácter periódico ni regular, por tanto no entran en las anteriores, y se suelen deber a la influencia de fenómenos inesperados, catastróficos o fortuitos que afectan a la variable. Inundaciones, terremotos, incendios, accidentes, huelgas, etc. Ahora que estamos en confinamiento por el coronavirus, pues ese sería un ejemplo de una variación irregular que pueda afectar a el valor de la variable dependiente. Por ejemplo, si fuese la producción de una determinada fábrica, evidentemente se ha parado en este periodo de inactividad laboral y quedaría recogido en esa componente irregular. El caso de la fábrica, imagínense el caso de la fábrica de aparatos de aire acondicionado, pues puede ocurrir que la tendencia a largo plazo sea creciente. Han ido aumentando las ventas y las producciones año tras año y por tanto la tendencia es creciente. Los máximos de producciones se suelen repetir en los mismos periodos, antes de los meses de verano, generalmente, y mínimo antes de los meses de invierno, ¿no? Luego esos mínimos y máximos se van repitiendo cada año, por tanto entrarían dentro de la estacional. En épocas de crisis económica, cae la demanda, cae la producción, pues los valores disminuyen. Eso entraría dentro de la componente cíclica. Y el resto de situaciones, como ya les digo, por ejemplo, paradas de producción, entrarían dentro de la componente irregular. El esquema clásico de las series temporales combina las 4 componentes según un modelo multiplicativo. Es decir, los valores de la serie temporal, los variables dependientes y, se obtienen multiplicando la tendencia por la componente estacional, por la cíclica y por la irregular. Si el valor de i fuese o estuviese expresado en euros, lógicamente de estas 4 componentes solo una podría tener las mismas unidades de medida, por ejemplo euros en este caso, siendo o reservándose para la tendencia. La tendencia va a tener las mismas unidades de la variable i y las otras van a incorporarse como índices, van a ser como porcentajes de incremento o disminución respecto al valor de la tendencia. Si esta fuese nuestra serie temporal original, vemos que las 4 componentes se desglosan de esta forma. Tendencia, comportamiento a largo plazo que presenta la serie. Se queda recogida aquí, TSUI. La componente estacional, pues ese mismo patrón o ese máximo que se va repitiendo cada año, entraría dentro de la estacionalidad. Los mínimos y máximos que se repiten con periodicidad superior al año, en este caso vendrían a ser en torno a 2 años, cada 2 años hay un máximo o cada 2 años hay un mínimo. Como supera al año el periodo de repetición, entraría en la cíclica. Y el resto que nos queda de serie va a ser la componente irregular. Si combinamos estas 3 multiplicándolas entre sí, obtendríamos nuestra serie original. Obtención de las componentes. La primera de las componentes que se va a obtener es la componente estacional. Vamos a intentar obtener esos índices que recogen la estacionalidad que tiene cada uno de los periodos. Los índices se van a llamar índices generales de variación estacional. Se van a denotar mediante IGVE, índice general de variación estacional, o simplemente SUI, correspondiente a la estacionalidad de cada periodo. El método que se utiliza para obtener los índices de variación estacional es el método de las medias móviles.
Se basa en el cálculo de unas medidas conocidas como medias móviles de orden R, que serían las medias de cada grupo de R observaciones consecutivas de la serie, siendo R el número de observaciones anuales de que dispone la serie. Veremos que los casos más habituales van a corresponder a valores de R igual a 3, series con 3 observaciones anuales, es decir, cuatrimestrales, o R igual a 4, series con 4 observaciones anuales, es decir, trimestrales. Si R fuese 12, la serie sería mensual. Si R fuese 1, la serie sería anual. ¿Cómo procede el método? Las medias móviles se obtienen de la siguiente forma. Hemos dicho que son medias de cada grupo de R observaciones consecutivas. Si en este ejemplo nos plantean una serie temporal que es cuatrimestral, ya la veremos con más detenimiento en el próximo vídeo de la resolución del ejercicio, vemos que tenemos 3 observaciones en cada año: primer cuatrimestre, segundo, tercero, primer cuatrimestre, segundo, tercero, primero, segundo y tercero. Para calcular las medias móviles de orden 3, como tenemos 3 observaciones anuales, la R sería 3. Empezaríamos, primer grupo de 3, sumo las 3, divido entre 3, 40 más 27 más 35 entre 3, y lo coloco justo en el centro. En el centro sería la altura de la segunda observación del grupo de 3, 34. La primera la he perdido. Segundo grupo, 27, 35, 25. Calculo la media de los 3 y lo coloco en el centro, 29. Y así sucesivamente hasta llegar al último cálculo que puedo realizar, 17, 6 y 11, su media móvil de orden 3, 11,33, la coloco en el centro. Al aplicar las medias móviles de orden 3, ¿cuántas observaciones he perdido? Pues he perdido respecto a la serie original, la primera y la última. Lo marco como que hemos perdido esas observaciones. Se dice que estas medias móviles de orden 3 están centradas. ¿Por qué? Porque al hacer este procedimiento de colocarla en el centro está a la altura de los valores de I sub i. Es verdad que empieza en el segundo y termina en el penúltimo, pero quedan justo a la altura de los I sub i. ¿Qué ocurre si la serie fuese, por ejemplo, trimestral? Si fuese trimestral, como vemos en la tabla, tendríamos en cada año 4 observaciones. 4 observaciones, 4 observaciones. Las medias móviles que tendría que aplicar serían de orden 4. R valdría 4, 4 observaciones anuales. Cuando calculo la media de las 4 primeras, 8 más 19 más 2 más 23 entre 4, el resultado es 13. Si lo quiero colocar en el centro, tendría que situarme entre la segunda y la tercera observación del grupo de 4, es decir, entre el 19 y el 2. Lo coloco aquí. Y así prosigo hasta el último grupo de 4, desde el 15 al 31, que lo coloco en el centro, que sería el 20. Estas observaciones no están a la altura de los valores de la columna anterior. Luego tendré que centrarla. A continuación aplicaré ¿qué? Medias móviles de orden 2. Cada grupo de 2 observaciones, calculo la media y la coloco en el centro. Por ejemplo, 13 más 14, 25 entre 2 quedaría en el centro. 13, 62. Ahora sí que está a la altura de algunas observaciones de la columna I sub i. Concretamente a la altura del tercero. Así sucesivamente hasta llegar al último par de observaciones. 19 más 25 entre 20 entre 2 y me da 19,62. Lo coloco en el centro y estaría a la altura del 27. Con este procedimiento, orden 4 más orden 2 para centrar, hemos perdido 2 observaciones al principio y 2 al final. Una vez obtenidas las medias móviles, ese sería el primer paso del método, obtener las medias móviles centradas de orden R, que se van a anotar mediante MMCI. Medias móviles centradas de orden R. Lo siguiente sería determinar las razones de las medias móviles. Paso 2, que vamos a aplicar, se obtienen dividiendo los valores de la serie original entre las medias móviles centradas que hemos obtenido en el paso anterior. Lo podemos ver con el ejemplo. Una vez calculadas las medias móviles centradas, dividimos los valores de I sub i entre las medias móviles centradas. El primero no puedo, lo hemos perdido. El segundo, 27 entre 34, 0,79. 35 entre 29, 1,21. Y así se obtendría la columna de las razones de las medias móviles. Tercer paso, una vez obtenidas esas cantidades, las vamos a ordenar por periodo
ya sean trimestres o cuatrimestres, normalmente por columnas, y por años que se colocan en fila. Los 3 años que intervienen en nuestro ejemplo, por ejemplo, son los que aparecerían por fila. Y luego se calculan las medias correspondientes a cada columna, a cada periodo, ya sea trimestre o cuatrimestre. Generalmente la suma de esos índices de variación estacional, esas medias, suele estar en torno a R, el número de observaciones, 3, 4, lo que hayamos considerado. Si hay cierta diferencia respecto a ese valor, se suelen corregir esos índices mediante reglas de 3 simples. Ya lo veremos en los ejercicios que vayamos resolviendo. Obteniendo lo que se conocen como índices generales de variación estacional corregidos. Se le añade la C de corregido. En nuestro caso, si colocamos los índices correspondientes a las razones de las medias móviles, 0,79, 1,21, así con los demás, los colocamos en esta tabla, los años por fila, los cuatrimestres por columna, y tendríamos estas observaciones. Calculamos las medias por columna y obtendríamos los índices de variación estacional. Si la suma queda lejos de R, en nuestro caso la R sería 3, podemos corregirlo con reglas de 3 simples. Ya lo veremos con más detenimiento en el ejemplo. Luego de esa forma se obtendrían los índices de variación estacional. Esos índices se van a incorporar en la columna de sub i de la tabla. Esos 3 índices se van repitiendo para cada uno de los años y ocupan siempre las mismas posiciones. Este para el primer cuatrimestre, segundo, tercero. 1,12 el primero, 0,70 el segundo, 1,18 el tercero. Una vez obtenida la componente estacional, trataremos de obtener la tendencia. Para obtener la tendencia, primero hay que hallar la serie desestacionalizada. ¿Qué es la serie desestacionalizada? La serie desestacionalizada sería el resultado de dividir los valores de la serie original entre la componente estacional. Es decir, si este fuese nuestro modelo o esquema multiplicativo con las 4 componentes, si yo divido los valores de mi serie original entre la componente estacional, que ya la tengo controlada, lo que me quedaría es un resto de serie que carece de componente estacional. Nosotros las vamos a llamar I sub D porque sería una serie desestacionalizada. Dividiendo los valores de la serie original I sub I entre E sub I, se obtiene I sub D, serie desestacionalizada. Aquí no perdemos observaciones porque conocemos todos los valores tanto de la columna E sub I como los de la serie original. Sobre esa serie desestacionalizada se va a plantear el cálculo de la tendencia. La tendencia se va a obtener mediante un modelo de regresión de esa serie desestacionalizada sobre una numeración de los periodos que vamos a llamar T, que busca una observación o periodo central, el del centro, y lo considera como periodo cero. A partir de ahí plantea enteros negativos hacia atrás en el tiempo, enteros positivos hacia adelante. De esa forma podemos utilizar todo lo que hemos visto en el tema anterior de regresión, sobre todo de la regresión lineal, que es la que vamos a aplicar en las series temporales, y solo tendríamos que cambiar donde aparece la X, ponemos T, y donde aparece Y, solo le añadimos la D porque es la desestacionalizada. X por T, Y por I sub D. Luego nuestro objetivo sería obtener un modelo de regresión de I sub D sobre T. La manera de obtener el modelo de regresión, ya sabemos que primero habría que representar la nube de puntos y elegir el tipo de ajuste más adecuado. Ya les adelanto que normalmente nosotros siempre vamos a aplicar el lineal, en el caso de las series temporales. Una vez elegido el ajuste, pues calculamos los valores de los parámetros. Imagínense que fuese lineal, calculamos A y B. ¿De qué manera? O bien con el sistema de ecuaciones o bien directamente, como solemos hacer nosotros, con las formulitas de cálculo de la B y de la A. Una vez obtenida la tendencia, podemos plantearnos cuál es la bondad del modelo de regresión anterior. Si el ajuste es lineal, que va a ser lo más habitual, usaremos el coeficiente de determinación lineal, R cuadrado minúscula, cambiando la X por T y por I sub D. Habría que hallar la covarianza y dividir entre el producto de las dos varianzas, como ya sabemos.
Si el ajuste no fuese lineal, pues podríamos utilizar el R cuadrado general. ¿Por qué se plantea el estudio de la tendencia a partir de la serie desestacionalizada y no a partir de la serie original? Pues porque si nos fijamos en la serie original, que es la que tenemos representada aquí, sería el perfil temporal de la serie, vemos este mínimo que se va repitiendo cada año, que entraría en la estacional, ¿no? Pues una vez obtenida la componente estacional y eliminada del modelo, se obtiene la serie desestacionalizada, en la que se ve que el perfil o evolución de la serie con el tiempo se ha suavizado. El perfil temporal es mucho más suave que el original. Por tanto, si yo planteo un ajuste lineal aquí, el R cuadrado va a ser mayor que si lo planteo sobre la serie original. Esa es la razón por la que primero se determina la estacionalidad, se elimina del modelo y luego se plantea el modelo de regresión, ¿no?, para obtener la tendencia. Si fuese lineal, pues ya sabemos, A más B por T. En el ejemplo anterior, ya lo veremos con más detenimiento en el vídeo posterior, obtenemos el valor de la tendencia. Aquí está resuelto con el sistema de ecuaciones, nosotros lo veremos en el próximo vídeo con las formulitas del cálculo de A y B. Las tablas de operaciones que intervienen ya sabemos para hallar tanto las medias, varianzas y covarianzas que intervienen. Y llegaríamos, por ejemplo, en este caso, que la tendencia sería el valor de A, 21,87, y el valor de B, que es la pendiente, menos 3,84. Como ya sabíamos, la pendiente iba a ser negativa. Sabemos que es decreciente, luego lo lógico es que el valor de B sea negativo. Cálculos intermedios y nos lleva un valor del R cuadrado igual a 0,94. Luego, el ajuste de la tendencia es muy bueno, el R cuadrado es bastante alto. Por tanto, podemos utilizar simplemente el modelo reducido que contiene la estacional y la componente tendencial o tendencia para realizar predicciones. De todas formas, si quisiésemos llevar a cabo las predicciones, lo único que tendríamos que hacer con el modelo reducido sería multiplicar esos dos términos. Ya les digo, siempre que la bondad sea bastante elevada, este modelo reducido va a ir bastante bien, que es el que utilizaremos normalmente en los problemas. Tendríamos que considerar los valores futuros que queremos predecir, los periodos a los que corresponden. Hay que tener cuidado en cuál es el último valor de t que corresponde al periodo último de la tabla. En nuestro caso t sub i vale 4, que sería el tercer cuatrimestre de 2010 en esta tabla, ¿no? Las siguientes observaciones corresponderían t sub i 5, 6, 7, así sucesivamente. Por eso aquí aparece 5, 6, 7 y así sucesivamente. Primero copiamos los valores de la componente estacional, sabemos que son los 3 para cada año, se van repitiendo. Y para hallar el valor de la tendencia en cada periodo solo tendríamos que sustituir el valor de t sub i en la ecuación de la tendencia. En nuestro caso sabíamos que eran menos 21,87 menos 3,84 por el valor de la tendencia. Sustituimos ahí 5, 6, 7, obtenemos las tendencias y luego multiplicamos. De esa forma se obtienen las predicciones para, en este caso, el siguiente año completo. Primer cuatrimestre, segundo y tercero. Esto generalmente es lo que se suele pedir en los ejercicios. Ya lo verán en el siguiente vídeo. ¿Qué componentes nos quedan? La cíclica y la irregular. La componente cíclica recogía aquellas oscilaciones que se producían con una periodicidad superior al año, normalmente no constante. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a obtener? Pues si nuestra serie es estacionalizada ya carecía componente estacional, si yo divido los valores de I sub t entre la tendencia, los valores de la tendencia, una vez sustituidos todos los valores de t sub i de la tabla, de la columna, pues podemos dividir entre t sub i, se cancela la tendencia y quedaría un resto de serie que solo se ve afectado por la componente cíclica y la irregular. ¿Cómo podemos separar estas dos componentes? Para aislar la componente cíclica, un método que suele funcionar es aplicar medias móviles de orden 3. Independientemente del valor de la R que hayamos considerado anteriormente, aplicando medias móviles de orden 3 sobre estos productos, obtendríamos la componente cíclica.
Una vez aislada la componente cíclica, se divide entre ellas los valores de los productos, CI, la componente cíclica más la irregular. Al dividirla entre la cíclica solo nos queda la irregular. Y esos serían los índices de las variaciones irregulares. Les he explicado cómo se obtienen de manera teórica. En los ejercicios no lo vamos a tener que hacer porque si no sería muy largo. Y con esto acabaría la exposición teórica del tema de series temporales. Nos vemos en el próximo vídeo.